saludo en el amor del Señor en este día. Amén. Le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 21, amén. Mateo 18, 21, amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. La palabra del Señor nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, amén. Padre, en el nombre de Jesús estamos una vez más delante de tu presencia en este día. Primeramente, Dios, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre Celestial, porque tú solamente eres digno, solo tú eres merecedor, Padre Celestial. En este día nos presentamos tal cual como hemos venido, con nuestras faltas, errores, pecados, Señor amado. Reconocemos que necesitamos de tu perdón en este día. Limpia nuestras vidas, perdona nuestros errores, Padre Celestial. Queremos estar libres y aptos para escuchar tu palabra, Señor amado. En este día te pido, Dios del cielo, que tú tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre Celestial. Que cada palabra, Dios, pueda penetrar en lo más profundo de nuestro interior en este día, Padre Celestial. Gracias, Dios, por esta palabra que tú has entregado a mi vida, Señor amado. Yo te ruego, Dios, que en este día tu Espíritu Santo sea poniendo palabras para hablar a tus hijos, para hablar a tu pueblo, Padre Celestial. En esta hora estamos de pies y de manos, todo lo adverso a tu presencia lo echamos ahora de este lugar en el nombre de Jesús, y damos espacio, libertad, autoridad a tu Espíritu Santo para que gobierne nuestro ser, Padre Celestial. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta hora, porque te necesitamos, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Dios del cielo. Corrígenos, edifícanos, Señor amado, lo que sea necesario, Padre Celestial. Siempre es bienvenida tu palabra para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le invito a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Bueno, mis hermanos, como nosotros podíamos leer hace un momento atrás, el día de hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas sobre el perdón. Quizás es una palabra fácil de pronunciar, una palabra fácil de decir, pero es una palabra muy difícil de poder llevar por obra, mis hermanos. Este es un tema que es necesario, mis hermanos, para la iglesia alrededor de todo el mundo, ya que por la falta de perdón hay muchas oraciones que quizás no son respondidas, que quizás no son contestadas de parte del Señor. Por la falta de perdón quizás hay muchos ministerios que no pueden crecer, mis hermanos. Por la falta de perdón hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios que se han alejado de la iglesia porque los han dañado y porque no han sido capaces de perdonar a su prójimo. Yo busqué el significado del perdón en un diccionario bíblico y decía que es liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Dice liberar a un ofensor, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos en este lugar, han sido liberados? Aleluya. ¿Cuántos de los que están en este lugar han sido liberados, mis hermanos? La mayor prueba de amor, la mayor muestra de misericordia, la mayor muestra de perdón, mis hermanos, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestra vida, por nuestros pecados, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de parte de Dios para nuestras vidas.
Solamente por esa sangre derramada en ese lugar, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no era posible la remisión o el perdón de pecados, mis hermanos. Pero gracias a eso, nosotros el día de hoy podemos estar en este lugar. Nosotros podemos disfrutar del perdón de parte de Dios para nuestras vidas. Podemos decir el día de hoy que nosotros somos perdonados, que nosotros hemos podido ser libres, mis hermanos, que nuestras rebeliones, nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, mis hermanos, han sido sepultadas. Como dice la palabra de Dios, han sido echadas a lo más profundo del mar. Podemos decir, mis hermanos, que nuestros pecados fueron olvidados de parte de nuestro Dios, que el Señor ya no se acuerda más de lo que nosotros hicimos en el pasado, cuando a Él no le conocíamos, que Él ya no se acuerda más cuando en el presente le fallamos y le pedimos perdón de todo nuestro corazón. Pero sí, mis hermanos, hay algo que es clave y hasta quizá es difícil, porque cada uno de los que está en este lugar lo ha vivido. ¿Qué es lo que sucede cuando tu hermano o tu hermana, tu amigo o tu amiga, quizás tu padre o tu madre te hace daño, te hace sufrir? Nosotros somos capaces de perdonar, o viceversa, si nosotros somos los culpables, somos capaces de ir donde nuestro prójimo y pedirle perdón. Si nosotros nos vamos una vez más a la palabra de Dios, al versículo que leíamos al comienzo, nos damos cuenta de que Pedro, mis hermanos, tiene una inquietud en su corazón que quizás muchas veces nosotros hemos tenido. Y Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano o quizás a mi hermana que peque contra mí? Y dentro de lo mismo le pregunta: hasta 7, le dice. Él sabía que quizá el número 7 era el número perfecto, era el número divino, mis hermanos. Él pensaba quizás que él había sido inteligente y decía: hasta 7, total, yo con el número 7 cumplo con la perfección de Dios. Y si ya mi hermano peca contra mí la 8ª vez, ya no tengo que perdonarle. Pero él no sabía que Jesús tenía una respuesta que a él lo iba a sorprender en ese momento. Y Jesús le dice: no, Pedrito, yo no te estoy diciendo eso, le dice. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, mis hermanos. Si nosotros nos ponemos a multiplicar esto, da 490 veces, mis hermanos. Pero Jesús sabía que eso iba a ser imposible, que ninguna persona iba a ser capaz de fallar esa cantidad de veces al día. ¿Qué quería decir? Que nosotros diariamente tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Es un perdón sin límites, mis hermanos, diariamente. ¿Y por qué digo al día? Porque si nos vamos a la palabra de Dios, en el libro de Lucas 17, si puede buscar en su Biblia, Lucas 17, versículos 3 y 4, nos dice la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Aquí claramente la palabra de Dios dice 7 veces al día. Diariamente el perdón en nuestras vidas debe ser sin límites para nuestro prójimo, debe ser sin límites para quien nos hace daño, para quien quizás nos hace sufrir, mis hermanos. Como yo les decía, cada uno de nosotros hemos tenido problemas con alguien, ya sea fuera o dentro de la iglesia. Dios sabía que todas estas cosas, las diferencias, las dificultades, quizás los problemas con nuestro hermano iban a suceder. Y por algo la palabra de Dios, gran parte de lo que es la palabra de Dios nos habla sobre el perdón, mis hermanos. Porque nosotros ya hemos sido perdonados, ya siendo hijos de Dios, ahora nosotros debemos aprender a perdonar, mis hermanos. Y debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. La palabra de Dios nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, ¡Aleluya! así también hacedlo vosotros. Que más clara, mis hermanos, es la palabra del Señor. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas, así como Cristo perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras rebeliones. Nosotros también debemos perdonar a nuestro prójimo, mis hermanos. Debemos tener en cuenta que la falta de perdón afecta nuestra relación rotundamente con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Creador. La palabra en Mateo 6, 14, 15 nos dice que si nosotros perdonamos a la persona que nos hace daño, Dios también va a perdonar nuestras vidas. Pero si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros, mis hermanos. Por eso las oraciones quizás no son contestadas. Quizás por eso no podemos crecer espiritualmente, mis hermanos. Porque ¿cómo Dios va a querer bendecir nuestras vidas si nuestro corazón, si nuestro interior está lleno de rabia, lleno de rencor, lleno de resentimiento? Quizás muchas veces lleno de odio para con esas personas que nos dañan, mis hermanos. Debemos tener en cuenta que no solamente afecta a nuestra relación con nuestro Dios, sino que todos estos sentimientos adversos a la presencia del Señor contaminan a otros, mis hermanos. Si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, nos vamos a dar cuenta que todos estos sentimientos van a afectar a nuestro entorno. La palabra de Dios nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. Cuando nosotros no perdonamos en nuestro corazón empieza a crecer una raíz de amargura, mis hermanos, una raíz quizás de rencor, una raíz de tristeza en nuestro interior. Y debido a eso, mis hermanos, vamos a contaminar a nuestro alrededor. Muchos hoy en día han creado una raíz de amargura, mis hermanos, en su corazón, quizás desde pequeño. Ya sea porque el padre o la madre quizás lo abandonó, ya sea quizás por algún tipo de violación cuando fue pequeño, ya sea porque cuando era pequeño o quizás en su crecimiento fue maltratado. Y han pasado los años, mis hermanos, y no han podido perdonar este tipo de situaciones. Tristemente, mis hermanos, alrededor de todo el mundo hay millones de cristianos, hay millones de hijos de Dios que no han podido perdonar a su prójimo, mis hermanos, y están afligidos, están quizás amargados, sentados en la silla de la iglesia. Quizás tienen su corazón lleno de resentimiento, sin poder sacar eso que hay dentro de su interior, mis hermanos. Pero debemos tener en claro que cuando nosotros perdonamos, desatamos, mis hermanos, a quien nos hizo daño. Y cuando nosotros pedimos perdón, mis hermanos, nos desatamos a nosotros mismos. Como dice la palabra en Mateo 18, 18. Lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatas en la tierra será desatado en el cielo. Si tú el día de hoy desatas el perdón de tu vida, el perdón se desatará en el cielo. El perdón será desatado de parte de Dios para ti, mis hermanos. Y el día de hoy, eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Que nosotros tengamos en cuenta que la falta de perdón no solamente afecta a nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos, sino que también afecta, mis hermanos, a nuestra parte física. La ciencia ha descubierto que la gran mayoría de enfermedades alrededor del mundo, ya sea en cristianos, ya sea en gente que no conoce a Cristo, mis hermanos, aunque la mayoría de los consultorios, la mayoría de las clínicas estén llenas de psicólogos, estén llenas de psiquiatras, estén llenas de médicos, mis hermanos, estas enfermedades se deben a la falta de perdón en las personas, mis hermanos. Se debe a que la gente el día de hoy no ha sido capaz de perdonar el daño que le han hecho, el daño que ha sido causado en sus corazones. No han sido capaces de perdonar a su prójimo, mis hermanos.
Hay un testimonio que cuenta de un hombre en Brasil. Este hombre, la madre de este hombre era una prostituta. Y él, cuando era chico, su madre lo prostituyó. A medida él fue creciendo, mis hermanos, él fue desarrollando una enfermedad en su espalda y comenzó a caminar encorvado. Se fue criando con esa raíz de amargura en su corazón, con esa falta de perdón, porque cuando fue creciendo se dio cuenta de que su madre lo había prostituido cuando era pequeño. Y en ese momento él tomó la decisión y se escapó de su casa. Un día, cuando yo ya era grande, estaba en una cantina, quizás bebiendo alcohol, drogándose, no lo sé. Y en el momento de salir de la cantina, se da cuenta que en un poste está su foto pegada. Y se da cuenta que decía: hijo, necesito que tú me perdones, porque Cristo ya me perdonó. Necesito verte y necesito antes de morir que tú me perdones por todo lo que yo te hice. El hijo contaba que él tomó ese papel y lo dobló lleno de rabia, lleno de ira, porque vino ese recuerdo a su mente. Y dice que él comenzó a caminar con su espalda encorvada. Y Dios fue tratando en su corazón en ese momento y tomó la decisión de ir donde su madre. Y dice que este hombre llegó donde su madre y cuando la vio volvió ese sentimiento de rabia, de odio hacia ella por todo el daño que le había causado, porque él vivió quizás cuántos años en la calle. Quizás era alcohólico, drogadicto, mis hermanos, quizás cuánto sufrimiento tuvo que vivir. Pero dice, este hombre contaba que al momento de ver a su madre y sentir eso, lo único que quiso hacer fue ir donde ella y abrazarla y llorar junto a ella y pedirle perdón. Su madre logró pedirle perdón en ese momento, y en ese momento dice que se desató la presencia de Dios en ese lugar. Dice que todo yugo de maldad que lo tenía él aprisionado, toda raíz de amargura que él tenía en su corazón, en ese momento salió, mi hermano. Y dice que este hombre cuando se levanta ya no caminaba encorvado, sino que él había sido sanado, porque todo lo que estaba dentro de su corazón lo había enfermado físicamente, lo había afectado no solamente en su parte interior, sino en su parte física, mis hermanos. Y con este testimonio nos damos cuenta que la falta de perdón afecta a todo nuestro ser, afecta a todo nuestro cuerpo, no solamente la parte en la comunión con Dios, con nuestros hermanos, sino que a nosotros mismos. Nos dañamos a nosotros mismos en nuestra parte física. Por eso es necesario que nosotros desechemos de nuestra vida todo mal sentimiento contra aquellos que quizás nos han dañado, mis hermanos. En Efesios 4:31 la palabra del Señor dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, mis hermanos. Dice: quítense de vosotros toda amargura. Esa palabra amargura quiere decir resentimiento, mis hermanos. Todo lo que pueda haber adentro de nuestro corazón en contra de alguien que nos ha hecho daño, mis hermanos, sea en la niñez, sea en el crecimiento, sea ahora en el presente, mis hermanos. Y una vez más les reitero, es necesario que nosotros el día de hoy le perdonemos, mis hermanos. Porque así nosotros vamos a poder ser libres, mis hermanos. Así nosotros vamos a poder romper con todo orgullo, con todo yugo de maldad. Vamos a poder romper, mis hermanos, con toda obra del enemigo que ha querido aprovecharse de esta situación y ha querido impedir nuestro crecimiento espiritual, ha detenido nuestra vida espiritual, mis hermanos. Hay un dicho que yo sé que muchos lo conocen, que dice: perdonar y olvidar. Pero hay cosas que nosotros verdaderamente nunca vamos a poder olvidar, porque marca nuestra vida, marca nuestro corazón. Como por ejemplo cuando alguien nos mata a un ser querido, o quizás cuando alguien es infiel al esposo o a la esposa, o puede ser cuando el esposo maltrata a su mujer, mis hermanos. Hay tantas cosas que quizás no vamos a poder olvidar en nuestra vida, pero la diferencia es que cuando nosotros recordamos estas cosas, las podemos recordar. ¿Para qué? Para protegernos y para que nadie nos vuelva a dañar con lo mismo.
O si lo recordamos, no tenemos que recordarlo con dolor, no tenemos que recordarlo con rencor ni con rabia, mis hermanos, porque ahí nos damos cuenta de que no hemos olvidado completamente, porque no hemos perdonado lo que en realidad nos han hecho, mis hermanos. Por eso es necesario que nosotros quitemos estas cosas de nuestro corazón, esa amargura que se ha arraigado en nuestras vidas. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque la palabra dice que el que no perdona prácticamente no ama o ama poco. Y como todos sabemos, el que no ama es porque realmente no ha conocido a Dios, mis hermanos, es porque realmente no es de Dios. El que no ama a su hermano, dice la palabra de Dios, que permanece en muerte y es homicida. ¿Cuántos de los que están en este lugar, cuando venga el Señor, se quieren ir con Él? ¿Cuántos de los que están en este lugar quieren ir al reino de Dios, mis hermanos? Pero déjame decirte, como yo les decía hace un momento, el que no ama o aborrece a su hermano se convierte en homicida, mis hermanos. Y los homicidas, dice la palabra de Dios, que no entran al reino de los cielos, no tienen vida permanente del Señor, mis hermanos. Por eso hay que tener cuidado. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón de este mal sentimiento que se está apoderando alrededor del mundo, de los hijos de Dios, mis hermanos. Una vez más les reitero, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo para nuestra vida. No importa lo que te hayan hecho. Tú y yo el día de hoy tenemos que perdonar a nuestro prójimo, tenemos que perdonar a nuestro hermano, llamarlo como a nosotros mismos, como así lo demanda Dios en su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de los que están en este lugar hemos llevado esa palabra por obra, mis hermanos? No es fácil, es difícil porque somos seres humanos, porque fallamos desde el principio de la creación. Le hemos fallado a este Dios maravilloso, pero el día de hoy Dios ha tenido misericordia de nuestra vida y quiere que nosotros podamos poner por obra sus mandamientos, mis hermanos, porque el que guarda rencor no solo daña a los demás, no solo contamina a los demás, mis hermanos, sino que se daña a sí mismo y en doble manera, porque comienza a acumular esa amargura dentro de su interior, comienza a acumular esa rabia dentro de su corazón y se comienza a destruir psicológicamente y lo peor que es espiritualmente, mis hermanos. Comienza a contaminar su espíritu con este veneno, mis hermanos, que es la falta de perdón en nuestras vidas, ya que solamente el perdón es el que une a los hombres. El perdón es el único que sana las heridas del corazón y del alma. Y el rencor es el que separa al hombre, es el que divide a los hombres, es el que los distancia, mis hermanos. Y como yo les decía, solamente el perdón es lo que nos hace sentir bien, es lo que nos hace sentir libres. El perdón cambia hasta nuestro semblante, mis hermanos. Por algo la palabra de Dios dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y qué pasa con la gente que odia? ¿Qué pasa con la gente que tiene su corazón lleno de rabia? ¿Cómo estará su rostro? Quizás enojado, quizás triste, mis hermanos, quizás debilitado. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. Aleluya. Hay muchos personajes en la Biblia, mis hermanos, que quizás vivieron este tipo de situación. A muchos dañaron, a muchos hicieron sufrir, a muchos los torturaron, mis hermanos. Pero hay dos personajes que a mí me llaman la atención, que a mí me marcan, mis hermanos, y el primero de ellos es José. Porque como todos sabemos, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sus hermanos le tenían envidia y le dijeron a su padre que un animal salvaje lo había atacado y lo había matado, mis hermanos. Quizás cuánta tristeza vivió este hombre, quizás cuánta soledad tuvo que experimentar por culpa de sus hermanos. Después lo echaron a la cárcel por la acusación de la esposa de Potifar, mis hermanos. Por una gran mentira cayó a la cárcel. ¿Cuánto daño le hicieron a este hombre? ¿Cuánto daño le hicieron? Pero después Dios lo puso en un lugar de privilegio.
Él tuvo mucho poder en Egipto, mis hermanos. Y él, cuando se reencontró con sus hermanos, él perfectamente los podría haber mandado a arrestar, pero no lo hizo. Él perfectamente podría haberlos mandado a azotar o a matar, pero no lo hizo. Pero ¿qué fue lo que él realmente decidió hacer? Él los perdonó, mis hermanos. Él siempre tuvo una actitud de misericordia en su vida, ya que sabía si él actuaba con misericordia, él también iba a alcanzar la misericordia de Dios para su vida. Por algo la palabra en Mateo nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la segunda persona que me llama la atención, que marca mi vida y que marca su vida y que marca realmente a la humanidad, es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Es nuestro Señor Jesús. Él, estando en la cruz del Calvario, quizás ya azotado, ya molido, quizás ya escupido, mis hermanos, ya casi muerto. Él, estando en la cruz del Calvario, ¿qué hacía? Intercedía por esos hombres que lo habían dañado y le decía al Señor: Señor, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él siempre tuvo esa actitud de misericordia. ¿Y por qué nosotros no vamos a tener esa actitud de misericordia con nuestro prójimo? ¿Por qué por algo tan pequeño nosotros no somos capaces de perdonar? ¿Por qué no somos capaces de tener misericordia con nuestro hermano? ¿Por qué no somos capaces de amarle como a nosotros mismos, mis hermanos? ¿Por qué por algo tan pequeño llenamos nuestra vida, ensuciamos nuestro espíritu de toda rabia, de rencor, de odio, de amargura, mis hermanos? Si tenemos que tener en cuenta que la venganza no es nuestra, la venganza es del Señor, mis hermanos. Muchas veces miramos a la persona que nos hizo daño y deseamos lo peor para él o para ella. Muchas veces miramos a la persona y deseamos que no crezca espiritualmente. Deseamos que lo bajen del púlpito. ¿Qué hace ese ahí arriba si más lo que me hizo daño, más lo que predica y no practica? ¿Cuántas veces hemos hablado así de nuestro hermano y no somos capaces de perdonar? O quizás no somos capaces de ir y de pedirle perdón, mis hermanos. Como yo les decía, la venganza es del Señor. A Él tenemos que dejarle todo lo que nos sucede, mis hermanos. Como dice la palabra, no debemos pagar mal por mal, sino debemos vencer con el bien, el mal. Eso es lo que nos dice la palabra y eso es lo que Dios nos enseña el día de hoy para nuestras vidas. Aquí no importa, aquí da lo mismo si usted o yo, o usted y la persona que le hizo daño tuvo la culpa, mis hermanos. Quizá la persona que le hizo daño se arrepintió, vino, le pidió perdón y le pidió perdón a Dios. Y usted no ha podido perdonarle. Déjeme decirle que si viene el Señor en este día, esa persona que le dañó y se arrepintió, esa persona se va con el Señor. Y si usted no es capaz de perdonar, usted se queda, mi hermano, porque no fue capaz de perdonar, no fue capaz de amar a su hermano que le hizo daño y se convierte en homicida. Y los homicidas, como yo les decía, no entran al reino del Señor. Por eso es necesario que hoy nosotros nos arrepintamos. Es necesario que hoy pidamos perdón o perdonemos, sea cual sea la situación, sin importar quién fue que le hizo daño, mis hermanos. Porque si usted no perdona, Dios tampoco lo va a perdonar a usted. Pero quizá usted se pregunta: ¿cómo puedo yo perdonar si mi corazón está tan dañado? Si ya no puedo seguir, ya no quiero seguir caminando, ya no quiero seguir yendo a la iglesia, si mi corazón está tan herido. Pero déjeme decirle que esto no es por usted, no es por voluntad propia, mis hermanos, no es por voluntad de nosotros mismos, sino que se hace solamente con la misericordia de Dios y con el querer hacerlo de todo nuestro corazón, mis hermanos. Y así negamos nuestra propia voluntad y le pedimos a Dios que nos ayude, le pedimos a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la valentía y que nos ayude, mis hermanos, a poder ir, a acercarnos, que nos dé la capacidad de perdonar a nuestro prójimo, acercarlo, si está lejos, llamarlo por teléfono y decirle: el día de hoy yo te llamo,
Hoy yo me acerco a ti para pedirte perdón. O me acerco a ti para perdonarte por todo lo que tú me has hecho. El día de hoy yo te perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el día de hoy yo quiero ser libre. El día de hoy yo quiero sacar toda raíz de amargura de mi corazón. Quizás yo no puedo, pero Cristo en mí. Cristo es el que me ayuda. Cristo es el que me fortalece para el día de hoy ir y perdonarte y dejarte libre de toda culpa. O ir y pedirte perdón por todo lo malo que yo te he hecho en la vida. Debemos acercarnos, mis hermanos, sin tener vergüenza, sin tener miedo, sin importar el que dirán. Solamente debe importarnos lo que Dios piensa de nuestras vidas y solamente importa lo que Dios piense de nosotros, mis hermanos. Por eso, el día de hoy Dios quiere que nosotros aprendamos de Él y perdonemos o pidamos perdón. Que ya no dejemos que el rencor, la ira, el enojo, la rabia, el resentimiento, la maledicencia, la malicia, mis hermanos, tomen dominio de nuestra vida, de nuestros sentimientos. Sino que el día de hoy nosotros demos espacio, demos lugar a la misericordia de Dios, al amor de Dios que es eterno, a ese amor que no le hace mal al prójimo, dice la palabra de Dios, y nosotros podamos perdonar. Así como Dios perdonó nuestras vidas, mis hermanos. Yo sé que no es fácil, porque cada uno de nosotros hemos sufrido distintos tipos de situaciones que nos han dañado. Quizás durante toda nuestra vida, o quizás en el presente, mis hermanos. Pero es necesario que el día de hoy lo hagamos, sin importar nada, mis hermanos. El día de a mí me costaba mucho predicar esta palabra. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo yo voy a predicar esta palabra si me ha costado tanto pedir perdón? Si me ha costado tanto perdonar. Y yo el día de hoy pidiendo permiso al pastor y estando presente primeramente Dios en la congregación, yo quiero pedir perdón. Aquí no importa quién fue el que hizo daño, pero yo le quiero pedir perdón a mi hermano Brian. Y yo quiero pedirle perdón por todo el daño que quizás le hice. Le quiero pedir perdón quizás por haberle dejado solo alguna vez, o por haberle dicho malas palabras, o por quizás haber roto su corazón. Dios presente, de que nunca ha sido mi intención dañarte. Solamente deseo que Dios te bendiga. Y el día de hoy yo quiero quedar libre de esto porque es necesario. Y si tú me dañaste, yo también te perdono a ti. En el nombre del Señor Jesucristo yo te perdono a ti. Porque eso es lo que Dios demanda de nuestra vida. Y yo sé que el día de hoy yo he quedado libre de esto, mi hermano. Sí, Señor. Y le pido perdón a cada uno de ustedes si yo le he hecho daño, si yo quizás he causado que usted se sienta mal. El día de hoy de todo mi corazón yo les pido perdón. Y por algo Dios trajo esta palabra, porque Él quiere que esta iglesia pueda crecer. Porque si hay división, porque si hay falta de perdón, porque si hay falta de amor en este lugar, el Espíritu Santo no puede manifestarse como Él quiere. Porque el Espíritu se mueve donde hay unidad, el Espíritu se mueve donde hay amor y se mueve donde hay libertad. Y si los que están en este lugar no han podido perdonar, no pueden ser libres, y el Espíritu de Dios no se puede mover en este lugar. Si alguno de ustedes siente que le ha fallado a Dios o siente que le ha fallado a su hermano, yo le digo, acérquese a esa persona y pídale perdón en este día. Porque si el Señor viene, usted se va a quedar aquí. Y Dios no quiere eso para su vida. Dios quiere que usted perdone y que usted se vaya con este Dios maravilloso. Y si quiere pasar al altar, el altar está abierto. Deje que el Espíritu haga como Él quiera, sin importar lo que dirán. Si esa persona que le ha hecho daño está lejos, acérquese a este lugar y pídale a Dios que le ayude, le dé la capacidad para perdonar. En este día yo le invito a que se ponga en pie y oremos juntos al Señor. Oremos juntos a este Dios maravilloso que ha hecho tanto bien a nuestra vida.